23. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él, dando un alarido. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Háblanos a través de aquello que tú has dejado revelado, de aquellas historias, Señor, que hoy inspiran no solamente mi vida, sino a muchas personas alrededor del mundo. Ayúdanos a entender tu palabra y usa mi vida para compartir de ella. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos a empezar un poquito con la introducción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, Pedro, recuerden que Marcos es el que escribe esta carta, pero Pedro básicamente es el que influencia a Marcos para que pueda escribir su evangelio. Marcos no era un discípulo de Jesús. Marcos era familiar de Pedro. ¿Y por qué decimos que Pedro influencia a Marcos? Por la evidencia interna. Este evangelio fue escrito entre el año 50 y 65, lo que le hace el primer evangelio de los 4 escritos y el primero de los 3 evangelios que se llaman sinópticos. Pedro, cuando influencia, vamos a ver que usualmente él hablaba en arameo y Marcos tiene más frases en arameo que los otros evangelios. Por ejemplo, tiene la frase Boanerges en el capítulo 3, versículo 17. Tiene la palabra Talita Kumi en el capítulo 5, versículo 41. Corbán, capítulo 7, versículo 11. Éfata en el capítulo 7, versículo 34. Y Abba en el capítulo 14, versículo 36. Pero toda la autoría le pertenece a Marcos, porque también Marcos tiene esas características muy particulares, que tiene más frases en latín e idioma que cualquiera de los otros evangelios. Por ejemplo, tiene la palabra centurión, capítulo 15, 39, cuadrante, 12, 42, azotarle, 15, versículo 15, especulador, 6, 27, y la palabra censo en el 12, 14, igual que sextarios en el capítulo 7, versículo 4. O sea, básicamente es la autoría, y la palabra pretorio también. La autoría le pertenece a Marcos y desde ese tiempo hasta el día de hoy creemos que Marcos ha servido también de base para todos los evangelios que después se han escrito. Marcos está dedicado a escribir a un público romano. Los romanos siempre se caracterizaban por estar haciendo, trabajando, esforzándose, planificando. Bueno, y eso es lo que vamos a ver en este evangelio. Así que bienvenidos, es una pequeña introducción porque ya lo hice anteriormente y a medida que vamos a ir estudiando el libro, vamos a ir viendo algunos detalles más. Ahora vamos a estudiar Marcos capítulo 1, versículo 9 al 27. El título que le he puesto es El comienzo de la misión de Dios. Recordemos que Dios tiene una misión y esa misión empieza no en los evangelios. Esa misión empieza en el libro de los Génesis. El libro de los Génesis o de los principios, donde empieza la vida humana y luego del pecado, la muerte entra a todos los hombres y Dios entra en una misión. Y esa misión es salvar y rescatar al ser humano. Junto con esa misión es que todos los pueblos lo alaben y lo adoren. Dios decidió escoger para esta misión a Abraham. De ahí levantar un pueblo, Israel. Pero vemos también en la historia que Israel no cumplió esa misión. Luego viene ahora el tiempo de los evangelios. Y quien sí va a cumplir esa misión es Jesucristo. Por eso es el comienzo de la misión de Dios. Así que vamos a estudiar algunos versículos.
Del versículo 9 al versículo 13, Jesús es bautizado y tentado. Del versículo 14 al versículo 20, Jesús llama a 4 discípulos. Y del versículo 21 al 28, Jesús en Capernaum. Así comienza la misión de Dios. Recordemos que Jesús cumple esa misión y hoy nos ha entregado a nosotros esa misión. Estamos dentro de esa misión. No es ni siquiera nuestra misión, es la misión de Dios. No es la misión de una iglesia, no es la misión de Calvary, es la misión de Dios. Y la misión es que todos los pueblos le adoren. Lamentablemente, hoy no hay pueblos que digamos puedan alabar, adorar al Señor, porque el Evangelio, este Evangelio de Marcos, que ha sido traducido quizás en mayor cantidad, porque solo tiene 16 capítulos y ha animado a muchas personas a traducirlo más fácilmente. Algunos pueblos, algunas etnias todavía no lo conocen. Y eso lo vamos a hablar un día cuando llegue su momento. Pero bueno, estamos estudiando el comienzo de la misión. Hemos visto Juan el Bautista, que está bautizando. El pueblo de Israel viene al río Jordán, donde él está bautizando. Juan está rompiendo esquemas desde su vestimenta, porque se viste con pieles de camello, come miel, come langostas, vive alejado. Los otros judíos tienen otro tipo de ropa, otro tipo de predicación. Juan el Bautista habla con autoridad. Y hay un bautismo que está ofreciendo, es el bautismo de arrepentimiento. Así que el versículo 9 empieza diciendo lo siguiente: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ojo con ese río. En esos días, así que cuando Jesús viene, Juan ya había dicho, viene uno más grande que yo, que ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias de los pies. Viene en ese momento, es bautizado bajo el ministerio de Juan el Bautista. Y surgen dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Y por qué, también podríamos decir, en ese río, habiendo tantos ríos, por qué Juan bautizaba en ese río? Si miramos por qué se bautizó Jesús, hay algunas razones. Primero, para testificar de su consagración a su misión de traer el mensaje de salvación a todas las naciones. Segundo, para demostrar que Dios aprobaba y respaldaba su misión. Tercero, para identificarse con nuestra condición humana y pecadora. Cuarto, para comenzar oficialmente su ministerio público, como también lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 31 al 34. Y quinto, para darnos un ejemplo que hemos de imitar. El ejemplo, diríamos, el empatizar con nosotros, el tener ese momento donde había mucha agua, donde significaba que es un estilo de vida diferente. Pero recuerden también que el bautismo de Juan era diferente al bautismo cristiano de la iglesia. Por eso es que en Hechos, el capítulo 19, versículo 2, 5, encuentran unos discípulos y dicen, solo nos bautizamos por el bautismo de Juan. Dijeron, no, ustedes tienen que bautizarse ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús no se bautizó como nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se bautizó con el ministerio de Juan el Bautista para comenzar esa gran misión que tenía el Padre, para poder identificarse para nosotros, para darnos el ejemplo de que es la forma en la cual públicamente testificamos que entramos al agua y morimos al hombre viejo, nos identificamos con su muerte y salimos del agua y nos identificamos con una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, dice la palabra del Señor, y ahora son hechas nuevas, y lo hacemos delante de muchos testigos. Es un testimonio público de nuestra fe hoy en día. Así que por esas razones Jesús se bautizó bajo el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué el río Jordán? Si tú hoy vas a la Tierra Santa, vas a encontrar un lugar especial que sea diseñado para que se hagan bautizos. Pero es algo curioso porque el río Jordán, en nuestra mente, de acuerdo a donde tú estés, ¿no? Si vas a estar en la selva, los ríos son pues enormes y son de color marrón, la gran mayoría. Si estás aquí en los Andes, los ríos, la gran mayoría a veces son cristalinos
con mucha fuerza. Si vas a Lima, vas a encontrar un río que no te llega ni a la rodilla de repente. Bueno, entonces donde tú estés, pero llegar a la Tierra Santa, si tienes la oportunidad, va a ver, pero pareciera un agua estancada, no es un gran río, y es un agua turbia, media verdosa. Entonces, ¿por qué bautizarse en ese lugar? Yo preferiría, no había agua caliente, porque hoy día los bautizos se hacen así, ¿no? Si no hay agua caliente, me muero. Era un lugar público, un lugar también para identificarse con la gran mayoría del pueblo, porque venían personas sin esperanza, venían personas cansadas del mensaje de los fariseos, y que Juan tenía un mensaje diferente, y no importaba el lugar, lo que importaba era la actitud. Y esto debe ser siempre. ¿Por qué en una playa, en el mar? ¿Por qué en este río? ¿Por qué en una piscina? No importa el lugar, lo que importa es la actitud. Versículo 10. Enseguida, dice el texto, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él, ojo, como una paloma, no que el Espíritu Santo era una paloma. Y ojo con esta palabra enseguida, porque esa palabra enseguida en el griego es euthus, y esa es la primera de más de 40 veces, es decir, 41 veces se va a escribir esta palabra, va a ser utilizada en el Evangelio de Marcos. Enseguida, enseguida, enseguida. Y dice el texto que cuando Jesús salió del agua, como una paloma, es decir, en forma, parecía, se asemejaba a una paloma, el Espíritu Santo descendió. Y se oyó una voz del cielo, y ahí vemos la Trinidad puesta en escena. Vemos el momento donde implícitamente, no diríamos explícita esa palabra Trinidad, pero implícitamente, una de las formas donde el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están trabajando es en este caso. También lo hemos visto en la creación, pero el versículo 11 dice, y también se oyó una voz del cielo. Ya teníamos al Hijo saliendo del agua, ya teníamos el Espíritu Santo en forma de una paloma, y ahora viene una voz del cielo y que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Hermanos, esta palabra Trinidad no está en la Biblia. Es una palabra, es un concepto teológico que se ha formado después para tratar e intentar de explicar al Dios Trino. Porque por ahí alguien un día te toca la puerta, esos que vienen, ¿no?, con camisita, su sombrero acá en Arequipa, o su paraguas para el sol con su maletín, y te van a decir, tu Biblia está mal, muéstrame la Trinidad en la Biblia, y tú vas a estar buscando, y no encuentras. Pero es porque no está la palabra Trinidad en la Biblia. Pero la acción, los tres en uno, sí está. Un Dios en tres personas, el Hijo que sale del agua, la voz del cielo, y en forma de una paloma el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan dice que Juan mismo lo vio. Juan era testigo de lo que estaba pasando y todos aquellos. ¿Y qué dijo el Padre? Miren que yo voy a retroceder un versículo. El Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Este es algo revolucionario. ¿Por qué diría revolucionario? Porque este es el carácter del Padre. Y esto nos enseña que los padres debemos de ser como el Padre Celestial. Se ha dicho muchas veces que así como es el Padre en casa, muchos de los hijos tienen esta idea del Padre Celestial. Es decir, Padre ausente, cuando llegan a ser cristianos, hijos de Dios, creen que Dios está ausente, como que no les escucha. A veces Padre negligente, creen que Dios es negligente, no está atendiendo sus peticiones. Padre estricto, agresivo, piensan que Dios es un Padre estricto, agresivo, que está listo con su rayo para castigarte apenas has hecho cualquier error. Y Padre
amoroso, ¿sabes? Cuando llegan al Señor, reciben el amor de un Padre que también los ama. El Padre Celestial dice, tú eres mi Hijo amado. Y es algo que, si estás escuchando esta prédica y eres padre, deberíamos estar diciéndolo todos los días a nuestros hijos. Eres mi Hijo amado. Eso se llama afirmar la vida de los hijos, que ellos sepan y entiendan que los amamos. Y la segunda palabra que dice es muy interesante, dice, estoy muy complacido contigo. O sea, en otra versión dice, estoy orgulloso de ti. A veces los hijos sienten y piensan que lo que están haciendo no es suficiente. Y porque el padre es demasiado exigente, pero cuando miramos aquí, el padre le dice al hijo, estoy orgulloso. Y deberíamos estar orgullosos, porque sé que los hijos hacen el mayor esfuerzo. Estoy orgulloso de que seas mi hijo, mi hija. El padre nos enseña cómo hacer padres de familia. Así que abraza a tu hija, a tu hijo, dile, eres mi hijo amado, mi hija amada, estoy orgulloso de ti. Esa palabra Trinidad, que ya lo dije, vuelvo a repetir, no está explícita, pero sí está implícita, de Génesis hasta Apocalipsis, la Trinidad. Versículo 12, vamos a seguir estudiando. Enseguida, otra vez enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y ojo, mucho ojo, ¿quién lo impulsó a ir al desierto? El Espíritu Santo. ¿Qué pasó allá? Versículo 13, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Miren, hermanos, 40 días. El Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu. ¿Qué lección nos da esto? Pues obviamente debemos de entender que si pasamos alguna prueba, alguna circunstancia difícil después de ser cristianos, obviamente es porque hay un propósito. Obviamente es porque al mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, le dijo, corre al desierto. No para librarle de las pruebas, no para hacerle la vida fácil, sino para pasar un momento difícil. ¿Qué había ahí? Es curioso, dos palabras, las fieras y los ángeles. Rodeado de esto, y sabes, muchas veces nosotros enfrentamos lo mismo, o si tú que has conocido al Señor, estás enfrentando lo mismo. O sea, llega el momento donde tú decides, me voy a poner firme con el Señor, ahora sí voy a seguir al Señor con todo mi corazón y voy a dejar todo. No te extrañes que vengan pruebas, no te extrañes que las cosas se pongan peores, no te extrañes que venga la tentación, pero recuerda que Jesús también fue llevado 40 días y esa tentación era en medio de las fieras. Pero tenía algo, los ángeles. Es lo mismo con nosotros. Podemos estar en medio de fieras. No sé, tu amigo que sea una fiera, no te estoy diciendo eso, ¿no? Esas fieras ahí, no. Sino esos problemas, esas luchas. A veces nos quieren desgarrar la vida, desgarrar la esperanza. Pero también hay ángeles. El Señor tiene alguien que nos proteja y nos cuide. El libro de Salmos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. No estamos solos. El salmista lo dijo de otra forma, aún en valles de sombras de muerte, yo sé que tú estarás conmigo, Señor. El Señor no ha dicho que si tú eres cristiano te va a librar de la prueba, te va a librar de la tentación. El Señor no ha dicho y no te ha prometido que las cosas van a ser fáciles una vez que tú decidas seguir a Jesús. Pero sí te ha prometido que Él va a estar en tu desierto. Él sí va a estar en tu valle de sombras o de muerte. Y Él va a estar con sus ángeles ayudándote en medio de esas fieras. Jesús fue llevado al desierto. ¿Para qué? Como dice Hebreos capítulo 14, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué fue llevado al desierto? Para compadecerse en nuestras debilidades. Y el Señor fue tentado en las tres cosas que nosotros siempre sufrimos. El asunto material, que es una tentación para nosotros. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta roca se convierta en pan. Mira, todo lo que tú deseas va a poder llegar a ser una realidad. Hoy el mundo está sumergido en el materialismo. Mira, yo te voy a dar todo este reino, le dijo el diablo. ¿Esto qué es? La vanagloria de la vida, la fama, ¿a dónde puedo llegar? Y muchos, por este motivo, han dejado al Señor, han cedido a la tentación. Luego lo llevó a lo más alto de un templo, o del templo, y le dijo, lánzate, eres hijo de Dios. Dice la Biblia, porque el diablo se sabe la Biblia, creo que algunos versículos más que algunos otros cristianos, ¿no? Pero usando la Biblia le dijo, si tú te lanzas, la Biblia dice que a sus ángeles enviará. ¿Y qué le está diciendo? ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Qué le está diciendo? Muéstrate. Muchas veces somos desafiados en el trabajo, en el centro de estudio. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Son firmes tus convicciones o no frente a esta ideología que estamos enfrentando en este mundo? ¿Eres o no eres? Muchas veces nos dicen las cosas que podríamos tener, los placeres de la vida, aquello que nos llamaría más la atención. Pero por eso dice el escritor de Hebreos, lo hizo para que nosotros, cuando en medio de nuestras debilidades recurramos al Señor y decimos, Señor, ayúdame. Tú que has sido tentado y no has caído, ayúdame a salir de la tentación. Porque esto es algo que paraliza a los cristianos cuando ceden a la tentación. Así que recuerda, las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Pero sacan lo mejor de nosotros cuando las pasamos confiando en la fortaleza del Señor. Pero las tentaciones sacan lo peor de nosotros cuando cedemos y no confiamos en las promesas de la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, cada vez, esas 3 veces que lo tentaron, Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Se defendió con la arma que es la palabra del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Por eso es que es necesario, es menester que los cristianos mediten y memoricen la palabra del Señor para que la usen en su momento correcto, porque si tú no conoces la palabra del Señor, créeme, vas a ser presa fácil de las tentaciones del maligno. ¿Cómo podrás salir? Hoy mismo estamos siendo tentados, hoy mismo estamos pasando momentos difíciles. Miren que la palabra dice que lo llevaron 40 días. La palabra 40, en lo que si a alguno les gusta el estudio de la numerología en la Biblia, es un número que siempre Dios lo usó. 40 años pasó Israel en el desierto. Antes de eso, 40 años estuvo también Moisés esperando ser elegido. 40 siempre ha sido un número muy interesante en el cual una persona va a ser probada o no va a ser probada. ¿Va a pasar la prueba, mejor dicho, o no va a pasar la prueba? 40 días. 40 días y noches también llovió cuando Noé estuvo en el arca. Y esos 40 días que el Señor estuvo, fue probado. Es curioso porque en estudios se han hecho sobre las manías o como los hábitos. Se dice que si tú pasas muchos días, algunos dicen 21, algunos dicen 40, es curioso,
que si tú, por ejemplo, te cepillas los dientes por 40 días seguidos, nunca más vas a dejar de cepillarte. Y algunos hablan inclusive de desintoxicarse frente a un vicio, ¿no? Si tu vicio son los videojuegos, 40 días deja de jugar videojuegos y va a ser más fácil vencer. Porque es curioso, porque es el tiempo de la prueba. Es el tiempo donde tú no tienes que ceder. Hoy enfrentamos una prueba de fe. Hay un virus que está atacando nuestro mundo, nuestra ciudad. Quizás sean 40 días, yo supongo, ¿no? No es algo como que estoy afirmando, pero si sucediera así, tu fe tiene que estar firme, tu fe tiene que estar fuerte, tu fe tiene que estar estable, porque nosotros somos aquellos que debemos demostrar la esperanza al mundo, porque este mundo no es el lugar donde pertenecemos. Nuestra morada está en el cielo. Así que si hoy nuestra fe está siendo probada, 40 días, quizás te toque a ti, quizás va a pasar 40 días para que estemos mejor. No lo sé, pero en ese tiempo, 40 días era un número que el Señor lo tenía. Versículo 14, vamos a seguir estudiando. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Miren que Marcos no explica los detalles. En otro evangelio sí tenemos por qué lo encarcelaron, cómo lo encarcelaron a Juan el Bautista. Simplemente lo menciona. ¿Por qué? Por conocer la cronología. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué sucedió? Cuando Jesús va a anunciar las buenas nuevas de Dios, recuerden, Jesús era un predicador quien hizo esos milagros maravillosos. No era uno que hacía milagros y que a veces predicaba. Hoy, lo menciono esto porque hoy hay más personas que por campaña van haciendo milagros y no predican, no enseñan, solo quieren hacer milagros. Pero el objetivo, la meta de Jesús siempre fue predicar y predicar, anunciar las buenas nuevas. Predicar el evangelio, ese debe ser siempre nuestra prioridad. Versículo 15, dice el texto, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El mensaje era claro, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios y su justicia. Y su mensaje era sencillo, arrepiéntanse. Miren, este tiempo, este momento es importante, este versículo, márquenlo en su Biblia, porque en el griego habían dos palabras para tiempo. Uno era el cronos, que era el tiempo cronológico, y el kairos. Y el kairos era la oportunidad estratégica, el tiempo decisivo. Y el mensaje de Jesús era esto: hoy es el kairos, hoy es tu oportunidad estratégica, hoy es el tiempo decisivo. ¿Pero para qué? Para que te arrepientas. Arrepentimiento y fe. Creer que el reino de los cielos ya está aquí. Hoy es el tiempo de arrepentirte. Y si hoy están escuchando a alguien que no se ha arrepentido, este mensaje, hoy es tu kairos. Hoy más que nunca, donde el mundo está muriendo en desesperanza. Hoy más que nunca, en medio de esta incertidumbre de la vida o la muerte o la salud o la enfermedad, arrepiéntete. El arrepentimiento y la fe, hermanos, son la llave para la entrada al reino de Dios. No vas a poder entrar a este reino si no se arrepienten, si no hay fe. Y lo digo esto, ¿sabes? Porque hoy día las iglesias están tratando, y los mensajes a veces, de convencer a la gente de que es su mejor opción. ¿Por qué? Porque si vienes a Cristo, mira, es tu mejor opción porque vas a salir de la pobreza.
Que si vienes a Cristo es tu mejor opción, porque ya no vas a tener enfermedad y no vas a tener que formar tu cola en el hospital a las 4 o 3 de la mañana, sino que es simple, es una oración, deja tu ofrenda y quiero convencerte que es la mejor opción. Óigame, no hablamos tanto del infierno, hablemos del cielo, porque el cielo es atractivo. Quiero convencerte. Pero el mensaje de Jesús fue uno: arrepiéntanse, porque Dios está buscando convertidos y no convencidos. Cuando uno se convierte, tiene que dejar todo lo malo que estaba haciendo. Claramente el mensaje de Juan el Bautista también fue lo mismo: arrepiéntanse, generación de víboras. Jesús dijo: arrepiéntanse. Cuando Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, le preguntaron: ¿qué vamos a hacer, Pedro? Pedro no le dijo: mira, primero llena tu solicitud de membresía, no, arrepiéntanse. Cuando era el mensaje de Esteban, cuando era el mensaje de Pablo, de toda la iglesia, era arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Convencerse o convertirse? Convertirse. Pero ¿de qué están hablando? Parecieran palabras medias extrañas. Es dejar el pecado, dejar lo malo que estabas haciendo. Si antes robabas, no robes más. Si antes te embriagabas en alcohol, hoy no te embriagues en alcohol más, porque tú te has arrepentido, sabiendo que estás ofendiendo a Dios. Si antes estabas sumergido en las drogas, deja las drogas. ¿Por qué? Porque es pecado. Si has estado haciendo cualquier cosa que ofenda a la ley de Dios, tienes que dejarlo. Eso es convertirse, eso es arrepentirse. ¿Para qué? Para que entres al reino de los cielos. Si su mensaje de Jesús era sencillo, y hoy deberíamos de tener siempre esas buenas noticias. Arrepiéntanse. Miren, hay buenas noticias, el reino de los cielos. ¿Y cuáles son? Esperanza. Porque tu vida va más allá de lo que es hoy. Tenemos vida eterna. Hoy un virus puede quitarnos la vida, pero no nos va a quitar la vida eterna, hermanos. O un virus te puede llevar a la muerte, pero no vamos a pasar la muerte segunda. Pero si tú mueres hoy y no tienes esperanza de la vida eterna, mira, estás rechazando las buenas noticias. Hoy podemos disfrutar de bendiciones celestiales, que es la salvación. Hoy podemos disfrutar la libertad. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre. Y esas son las buenas noticias que Cristo vino a traer. Y dijo: escuchen las buenas noticias. El reino de los cielos está aquí. ¿Quieres entrar? ¿Quieres disfrutar de esperanza? ¿Quieres disfrutar de bendición espiritual? ¿Quieres disfrutar hoy de todo lo que tiene los beneficios? ¿Sabes qué? Arrepiéntete y vas a ser libre de las ataduras del pecado. Versículo 16. Vamos a ver que Jesús llama a sus primeros 4 discípulos. Dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. 18. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Ese versículo debe ser para los adolescentes, para la gente que está metida en las redes sociales. Dejaron las redes, no, pero no está hablando de las redes sociales. Está hablando de su herramienta de trabajo. Hermanos, Jesús escogió estos discípulos no por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús podía hacer por medio de ellos, al igual que a nosotros hoy en día. No nos escoge por lo que somos, no nos escoge por qué apellido tengas, si eres hombre o mujer, si eres no sé de qué lugar, de qué país, no, nos escoge simplemente porque Él sabe que Él puede hacer una obra a través de nuestras vidas. Estos hombres no eran de la élite de Israel, eran pescadores, pobladores comunes y corrientes. Entonces, si tú has estado cerca de un puerto donde se está pescando o donde se venden pescados, no olían nada rico, hermanos.
no tenían buena apariencia, no tenían un vocabulario amplio, eran hombres comunes y corrientes. Versículo 19, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. 20, enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Miren, Jesús llama a los 4 pescadores, con personas que estaban en una empresa, si lo podríamos llamar, con su padre Zebedeo. Y esto es un principio que tienes que entender. Jesús llama a las personas que están ocupadas. Y quizás ellos estaban agarrando esos peces vivos, los agarraban en las redes y tenían que morir. Nada, no es rico el olor a pez muerto, por si acaso. Y les va a cambiar, dice, ¿sabes qué? Te voy a dar otro trabajo. Ahora vas a agarrar gente muerta espiritualmente y les vas a dar vida. Y es más, les dice lo siguiente, te voy a cambiar de trabajo. O sea, ¿quiénes deberían de involucrarse en la obra del Señor? Pues aquellos que están trabajando. Porque hay personas que dicen, no tengo nada que hacer, a ver, no tengo planes, no tengo futuro, no tengo esperanza, ¿qué voy a hacer? Misionero, voy a ser pastor, porque no, estás equivocado. Dios saca a las personas ocupadas y siempre desde el Antiguo Testamento llamó personas ocupadas. Ahí vemos a un David cuidando las ovejas, le dijo, ahora vas a cuidar las ovejas de Israel, te voy a cambiar simplemente de ovejas. Ahora te voy a cambiar de ser pescador, vas a ser pescadores de hombres. Es curioso que algunos los llamó unos profetas de ser esos cuidadores de mulas, de burros, y ahora vas a cuidar todas las mulas y los burros que son esta gente terca de Israel. Hermano, Dios puede usar tus dones y Dios llama a las personas ocupadas. Así que si tú estás muy ocupado, prepárate, porque quizás el llamado es para ti. Versículo 21, y termino. Entraron a Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Miren, ahí es esa área de Capernaum. Habían como 250 aldeas en este sector de Galilea, grande. Este pueblo llegó, y era el día sábado, el Shabbat. Una sinagoga, era como la foto que les estoy mostrando. Se dice que después de Esdras, 450 años antes de Cristo, se formaron las sinagogas porque era un poco difícil ya e inaccesible llegar al templo de Jerusalén, y no había en ese momento el templo. Entonces se necesitaba 10 hombres, 10 cabezas de familia para formar una sinagoga. Era en forma de U, con unas graditas, como ustedes las pueden ver, y adelante, en la parte de adelante tenía como un púlpito, y ahí estaban los rollos que se daban a la lectura, hermanos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y ahí entra Jesús el día sábado, y como no tenían rabinos estables, eran itinerantes, pues invitaban a un rabino y decían, a ver, ¿qué nos traes? Entonces el versículo 22 dice, la gente se asombraba de su enseñanza. Jesús empieza a enseñar y dice, ahí vienen las buenas nuevas. ¿Y por qué se asombraba? El versículo dice, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué significaba eso, hermanos? Que todos los rabinos decían, así como dijo tal rabino, así como dijo tal rabino, pero vino Jesús y los conocía la palabra del Señor y lo daba con autoridad, y eso lo llamaba la atención a la gente. Jesús estaba predicando nada más y nada menos que la palabra de Dios con autoridad. ¿Qué sucedió? Versículo 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Miren, Satanás, los espíritus malignos quieren callar la palabra de Dios. No quieren que tú hables la palabra de Dios o que el evangelio o que la palabra de Dios sea predicada. Siempre van a interrumpir. ¿Y qué predicaron? ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Oye,
si no es en una parte mala, una parte buena, es, yo sé quién eres tú el santo de Dios. ¿Te imaginas que tú estés predicando y que se levante un hombre y dice, tú eres el ungido del Señor, tú eres el profeta a las naciones? Dice, amén, amén, gloria a Dios, lo recibo, lo recibo. ¿Cómo es que Jesús empieza a diferenciar? Porque la gente decía, ¿qué está hablando? ¿Por qué te entrometes? Has venido. Es muy, muy, muy interesante lo que está diciendo este demonio, este espíritu maligno. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Cuando yo estaba estudiando esto, recuerden que en Lima hubo una conferencia iberoamericana de la familia y se reunieron a pesar de de la situación que estamos viviendo por este virus, y los periodistas sacaron una noticia, dijeron, miren que los evangélicos se están reuniendo a pesar de que el gobierno ha dicho que bla, 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 bla. Miren, es interesante esto, hermanos, porque hoy esas voces nos quieren callar. Hoy nos dicen que nos entrometemos en la vida de las personas. Miren que es la misma voz. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Y cuando vienen estos grupos, estos movimientos liberales y te dicen, ¿por qué te entrometes en la vida de las personas? Déjalos vivir como ellos quieren. ¿Por qué te tienes que entrometer? Hoy, hermanos, nos dicen que queremos destruir el estilo de vida de una sociedad moderna. Dice, has venido a destruirnos. Hoy nos dicen que somos hasta enemigos de los derechos humanos. La ONU ha dicho, la iglesia es enemiga de los derechos humanos. No quieren velar por las minorías. Y esas minorías es el grupo LGTBIQ. Hoy, hermanos, siguen gritando las mismas voces. Porque la guerra no es contra seres humanos. La guerra no es contra carne y sangre. La guerra sigue siendo espiritual. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que seguir. No te sorprendas si en tu trabajo tú estás predicando el evangelio. No te sorprendas si en tu vecindario con un amigo y se levanta una voz y dice, has venido a destruirnos. Has venido a destruir a la familia. Has venido a entrometerte acá en nuestra paz. Esas mismas voces hoy se levantan para interrumpir la voz del evangelio, la voz de la palabra de Dios. Así que no te quedes callado. Y sabes, porque Dios está con nosotros y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ojo que los espíritus malignos tienen poder de causar, sí, enfermedades. Sí, vamos a ver en el libro de Marcos que muchas enfermedades, sordera, mudez, o hasta a veces algunos eran tirados al suelo, parecía tipo epilepsia, parecía, no estoy diciendo qué es, o desgraciar vidas. Pero recuerda que ellos conocen quién es Jesús y tiemblan ante su presencia. Y ahí viene la buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Jesús vive en ti. Esa es la buena noticia. Por eso es que ellos identifican que Jesús está viviendo en ti y te quieren callar la boca. Te quieren silenciar. Y van a gritar y van a interrumpir cuando tú estés predicando la palabra. Por eso es más importante y necesario mantener nuestra vida espiritual, hermanos. Voy a terminar, versículo 25. Miren lo que le dice el Señor. ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Simplemente eso. Versículo 26. Entonces el espíritu maligno intentó agarrarse del hombre, sacudió al hombre violentamente, empezó a temblar y salió dando un alarido, como dice el versículo 26. Debemos diferenciar entre el hombre y el demonio. Ojo, hermanos. ¿Por qué? Miren, acá no hay shows, no hay ofrenda anticipada, no hay que hacer otros trucos, no agárrenlo de cabeza, no sé, agárrenlo con agua, no sé. Porque solo el nombre de Jesús es suficiente frente a cualquier
espíritu maligno, porque el nombre de Jesús es aquel nombre que derrotó a ellos públicamente en la cruz y los exhibió públicamente como un desfile triunfal. A Satanás y todos sus demonios son enemigos, derrotados y vencidos. Sí tienen un poder, pero minimizado comparado al poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que tienes que saber diferenciar entre el hombre y el demonio, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y atacar realmente a las fuerzas demoníacas del mal. Esto lo hacemos a través de la oración, a través del ayuno, a través de nuestros devocionales, a través de la palabra, a través de consagrarnos al Señor. 27. ¿Qué sucedió? Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hacen con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Vemos el comienzo de la misión de Dios. 4 conclusiones finales. Primero, Trinidad, como hemos visto, es una palabra teológica que no está explícita en la Biblia, pero sí implícita en toda la Escritura. 2, muchas de nuestras grandes pruebas o tentaciones ocurren después de nuestra decisión firme de seguir a Jesús. Hermano, sé fiel y usa la espada del Espíritu, usa la palabra de Dios. Número 3, el mensaje no ha cambiado desde el principio. El ser humano debe de dejar lo malo que está haciendo y volverse a Cristo. Es la única forma de entrar al reino de Dios. Y 4, los espíritus malignos saben que Jesús vive en nosotros y muchas veces ellos se incomodan por su presencia, porque sabe que están derrotados. Así que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién, hermanos, contra nosotros? Así que no te sorprendas si un día surge un antagonismo porque quieres profesar tu fe. Así que no te sorprendas si quieren callarte en tu trabajo, en tu vecindario, si un día dices soy cristiano y creo en la familia, papá, mamá, hijos. Son las mismas voces. ¿Qué debemos de hacer? Agarrar. Es el momento, hermanos, en medio de toda esta situación, de ponerte toda la armadura de Dios y hacer frente a las huestes celestiales, huestes malignas, a estas huestes que están queriendo destruir nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos. Es el momento de doblar rodillas y acercarnos al Señor con humildad de corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por este mensaje.